Hola de nuevo, en esta ocasión abordaremos de qué manera se lleva a cabo la lectura denotativa, así que comencemos. Se conoce como lectura denotativa a la lectura literal y objetiva que se realiza en una obra para entender el significado explícito y directo sin ninguna interpretación subjetiva más allá de solo decir lo que se ve. Por ejemplo, en esta pintura de Caravaggio, vemos a una mujer arrodillada sobre un cojín rojo y recargada en una rueda con púas, sostiene una daga y a sus pies hay una rama de palma. En el arte, se dice que se hace una lectura denotativa cuando ésta se lleva a cabo mediante la apreciación de los principios y elementos formales que tiene. A continuación abordaremos cuáles son estos. La línea es una marca continua hecha sobre una superficie. Puede ser recta, curva, ondulada, diagonal, vertical u horizontal. En esta obra, las líneas rectas y perpendiculares ayudan a dividir el espacio en áreas de colores primarios, con lo cual se crea una composición equilibrada y armoniosa. La forma consiste en un área definida que tiene longitud y anchura. Puede ser geométrica, círculos, cuadrados, triángulos u orgánica, naturales y fluidas. En la persistencia de la memoria vemos que las formas orgánicas, como los relojes derretidos, desafían la lógica para evocar un mundo onírico y extraño. Cuando una forma toma profundidad y se vuelve bidimensional o tridimensional, entonces adquiere figura. Algunas de las más comunes son cilindros, pirámides y esferas, que también pueden ser amorfas. Un maestro de la forma fue Bernini, pues talló sus esculturas de manera que pudieran disfrutarse desde cualquier perspectiva. El color corresponde a la propiedad visual que resulta de la luz reflejada por un objeto. Se caracteriza por tener tres propiedades principales. El tono corresponde al color en sí. La saturación es la intensidad del color y el valor, que hace referencia a la claridad y oscuridad que posee. Por ejemplo, en La noche estrellada, el empleo de colores vibrantes sirve para transmitir emociones y para crear una atmósfera dinámica y expresiva del cielo nocturno. La textura hace referencia a la cualidad superficial de un objeto, ya sea de forma táctil, real o visual simulada. Puede ser brillosa, lisa, rugosa, suave, áspera, etc. Un ejemplo de esto es la obra Paulina Bonaparte como Venus Pictrix de Antonio Canova. En ella, la hermana de Napoleón descansa sobre un cojín que parece muy suave, por lo que resulta increíble creer que está hecho con mármol. El espacio implica las áreas dentro y alrededor de los componentes de una obra. Se habla de espacio positivo y negativo. El primero corresponde al que es ocupado por objetos, el segundo al vacío alrededor de ellos. En la escuela de Atenas, de Rafael Sanzio, por ejemplo, observamos que la perspectiva lineal ayuda a crear un espacio realista gracias a la organización de las figuras dentro de un entorno arquitectónico amplio. El balance se refiere a la distribución visual del peso en una obra de arte. Esto lo podemos notar en obras como La Última Cena, en donde podemos observar a Jesús en el centro de la composición. Los apóstoles a cada lado de él logran equilibrar la pintura. El contraste consiste en las diferencias marcadas entre elementos que hay en una obra, tal como el uso de colores claros y oscuros, texturas suaves y rugosas o formas grandes y pequeñas. Por ejemplo, en la obra La sustancia de la que están hechos los sueños, se emplea el contraste para diferenciar el sueño de la realidad. El énfasis se utiliza para atraer la atención del espectador hacia un punto específico en el producto artístico. En American Gothic podemos observar cómo el autor emplea este principio, ya que enfatiza detalles precisos en los rostros de los personajes centrales, lo cual contrasta con el fondo más simple que se observa. El movimiento guía la mirada del espectador a través de la obra de arte, lo cual crea una sensación de acción o de dinamismo. En la danza de Henri Matisse, las líneas curvas empleadas en las figuras danzantes ayudan a transmitir la sensación de movimiento y de energía. El patrón implica la repetición de elementos visuales como líneas, formas o colores para crear una obra cohesiva. Ejemplo de esto es el beso. Los patrones dorados y geométricos en la vestimenta de los personajes permiten crear una textura rica y decorativa. La proporción es la relación de tamaño que hay entre las diferentes partes de una obra.
En esta obra, por ejemplo, la proporción crea armonía y equilibrio, pues las dimensiones del edificio, incluyendo la altura, el ancho y la disposición de las columnas, siguen una relación proporcional precisa que se considera estéticamente agradable. El ritmo consiste en la repetición de ciertos elementos visuales en intervalos regulares para crear una sensación de orden y estructura. Un ejemplo sería la escultura Laoconte y sus hijos. En ella, el ritmo se manifiesta a través de las líneas curvas de los cuerpos en lucha, lo que crea una sensación de movimiento fluido. La unidad se refiere a la coherencia y armonía entre todos los elementos de una obra para crear una sensación de totalidad. En esta pintura, el autor logra la unidad mediante la organización coherente de las figuras, de la arquitectura y de la perspectiva, lo que permite crear una composición armoniosa. La variedad implica el uso de diferentes elementos visuales para añadir interés y complejidad en una obra. En el Guernica, por ejemplo, se representa el caos y la tragedia del bombardeo de Guernica mediante una variedad de formas, líneas y patrones, por lo que la atención del espectador se centra en numerosos detalles. Ahora, veamos cómo elaborar la lectura denotativa de una obra. Para ello, emplearemos esta. De entrada, señalemos los aspectos que integran esta obra. En primer lugar, vemos a 13 personas, 3 están en el fondo y 10 enfrente. Quien representa a Sócrates está más iluminado, sentado sobre una cama, con la mano izquierda levantada y la derecha sobre una copa, y está rodeado por 8 personas. En cuanto al espacio, vemos que están dentro de una construcción austera. Las paredes y pisos son del mismo color. En la cama hay una arpa y una cadena. En el piso podemos ver también cadenas y un papiro. Ya que hemos observado los componentes, podemos comenzar con la lectura denotativa de esta obra. En cuanto a los elementos, podemos notar cómo las líneas curvas denotan la tristeza en los afligidos y la recta en Sócrates transmite la serenidad y seguridad ante la situación. Las formas base dan estructura a la figura que forma el cuerpo de Sócrates y son estas de las cuales se desprende el resto de la composición de su cuerpo. Respecto al color, la ausencia de los colores brillantes va en concordancia con la temática de la pintura. La textura se refleja en la ropa mediante los pliegues de las túnicas que dan la sensación de que están hechas de tela. Asimismo, podemos ver que la obra se estructura mediante 2 triángulos y un rectángulo. Los triángulos permiten dar profundidad y el rectángulo centra la visión del espectador en lo más importante. Ambos facilitan la distribución de los elementos en la obra. Respecto a los principios, el balance se da mediante el recargamiento a la derecha de los personajes y al lado izquierdo con menos recargamiento, lo cual da énfasis en la profundidad. El contraste lo notamos en las expresiones que hay entre los personajes, por lo que resalta el semblante sereno de Sócrates. El énfasis se observa mediante el empleo de la luz en Sócrates, lo cual permite centrar la atención del espectador. El movimiento se observa en las telas que, debido a los pliegues, da la ilusión de que los personajes están o estáticos o se están desplazando ligeramente. El patrón se observa en la pared y en el piso, que permite recrear el interior de una construcción. La proporción se ve en Sócrates, que se observa en contraste con los personajes, como el que está a la derecha o los que están al fondo. Esto refuerza el sentido de profundidad que hay en la obra. El ritmo va ligado con la representación del movimiento a través de los patrones que observamos en la ropa de los personajes. La unidad se percibe gracias a que la obra se centra en un personaje, que es Sócrates, y el resto de los elementos constituyen la narrativa de la pintura. Finalmente, la variedad se da mediante los colores, las texturas, las posiciones y las expresiones en la cara. A partir de toda esta lectura denotativa, podemos comenzar el camino para comprender e interpretar la obra, lo cual corresponde a una lectura connotativa. Pero no te preocupes, por ahora solo nos quedaremos hasta este punto de la lectura denotativa. En el siguiente curso verás y profundizarás en la lectura connotativa. Con todos estos elementos y principios, podemos enriquecer no solo nuestro vocabulario al elaborar textos en los que tenemos que hablar sobre arte, sino también mejoramos nuestra apreciación de las obras y con ello tenemos una mejor experiencia estética del arte. Esto es todo por ahora. Antes de que te vayas, no olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte.